Fíjese que como cada uno de nosotros, hermanos, tenemos nuestra historia, tenemos de nuestras familias, teníamos nuestras tradiciones, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, teníamos prácticas, a veces buenas, a veces no tan buenas, actividades que hacíamos en nuestras familias y tantas cosas, incluso filosofías, hermanos, formas de actuar, formas de hablar, formas de reaccionar en medio de circunstancias. Por dar un ejemplo X, a veces cuando nosotros venimos de familias que nos gana el enojo, la ira, pues normalmente actuamos de mal manera, ¿no? Contra las personas que nos querían hacer algo. Y eso a veces lo aprendimos de la familia porque también fueron así con nosotros y así nosotros vamos repitiendo la forma de ser, pero cada uno de nosotros debemos reconocer, hermanos, a través de su palabra, qué cosas tenemos que cambiar de nuestras vidas, qué cosas tenemos que ser diferentes, porque el Señor nos quiere renovar, quiere transformarnos a través del Espíritu Santo. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, cosas que nos enseñaron en el hogar, pensamos que como fue enseñado ahí, está correcto. Pero cuando nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que hay cosas que cambiar de nuestras vidas, ¿verdad? Hay cosas que tenemos que renovarnos, no porque nos enseñaron en la casa, lo enseñó la familia, quiere decir que está correcto o que es agradable ante los ojos de Dios, sino que el Señor a través de su palabra nos va mostrando qué cosas le agradan a Él, qué cosas no le agradan a Él, qué quiere de nosotros, qué quiere que cambiemos, qué quiere que seamos de una forma como nuestro Maestro Jesucristo, ¿verdad? Que Él nos enseñó a través de su ejemplo, de su palabra, cómo es que la conducta, nuestra forma de ser, de pensar, debe de ser como un hijo de Dios o una hija de Dios. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Entonces, mire, acompáñame a Efesios capítulo 4, por favor, versículo 17. Vamos a darle lectura ahí y ahorita vamos a estar leyendo hasta el versículo 32. Efesios capítulo 4, versículo 17. Con una meme que esté listo. El tema, hermano, el título que hemos puesto en esta hora es Despojémonos del viejo hombre. Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Amén, hermanos. Es el primer versículo que voy a leer. Y dice el Señor que ya no andemos como los otros gentiles, que ya no andemos como los que no conocen a Cristo, que no andemos como las personas que no tienen el temor de Dios, que no andemos como las personas que no tienen valores, sino que a través de su palabra y a través del Espíritu Santo, Él quiere que seamos diferentes. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Y hermanos, muchas de las veces nos damos cuenta cuando hay lugares como en el trabajo, en las escuelas, otros lugares cuando no rige Cristo ahí, no es el centro de nuestras vidas, como en el trabajo, un ejemplo, allá es normal que se den los engaños, allá es normal que en esos lugares que no está Cristo, en las vidas de las personas, es normal que haya envidia, mentira, traición, adulterio, fornicación. Todo ese tipo de cosas, hermano, es normal allá, porque para ellos piensan que está bien, que así es la vida, que estamos en el siglo tal y que así debemos de actuar. Pero cuando nosotros como hijos de Dios nos damos cuenta cuántas acciones tenemos que cambiar, nos damos cuenta que entre el pueblo de Dios esas cosas ya no son, ¿verdad? Las cosas que hicieron allá o hicimos nosotros en nuestro pasado, hermanos, atrás deben de quedar. Ya no los podemos traer al presente ni más adelante, aunque podemos ser tentados a volver a hacer lo mismo que hacíamos, tenemos la fortaleza en el Señor de no volver a caer en lo mismo. Porque Él, hermano, está interesado siempre en ayudarnos. Él siempre quiere ayudarnos. Él sabe por las situaciones que pasamos en nuestra familia, situaciones que aprendimos en la calle, situaciones que estuvimos desde la niñez. Y el Señor nos da la oportunidad de cambiar todo eso. Nos da la oportunidad de que reflejemos a Cristo en nuestras vidas.
Grande nuestro Dios. Dice versículo 18, teniendo en el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Hay dureza del corazón, hay ignorancia de Dios, de su palabra, y por eso la gente hace y deshace como quiere. Pero nosotros que ya conocemos la verdad, que conocemos su palabra, ya no podemos decir, es que yo no sabía, es que yo no sabía que estaba mal o que estaba incorrecto. Sino a través de su palabra nos damos cuenta que hay cosas, hermanos, que tenemos que cambiar. ¿Y sabe por qué? Porque a veces traemos cosas generacionales, situaciones de generación, y pensamos que está bien o que no, pues es que, como les dije ahorita, es que lo aprendí de mi mamá, de mi papá, quiere decir que está en lo correcto, pero no siempre es así. Y casi siempre, hermanos, los hábitos que practicamos más son los malos en vez de los buenos. Pero el Señor siempre a través de su palabra nos recuerda qué es lo que tenemos que cambiar de nuestras vidas. Dice versículo 21, si en verdad le habéis oído, si en verdad hemos escuchado de Él, si en verdad hemos tomado nuestra decisión de seguir a Cristo, dice, y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de practicar la verdad, la justicia, hermano. A veces nos puede costar, es cierto, somos humanos, nos puede costar practicar la verdad, la justicia, pero en medio de ello, hermano, Dios nos ayuda para hacer las cosas que tenemos que hacer. Tenemos que actuar correctamente, como Dios nos enseña a través de su palabra. Y luego dice ahí, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El Señor nos dice aquí en este versículo que debemos despojarnos de todo aquello, hermano, de todo lo viejo de nuestras vidas, todo aquello que venimos arrastrando de nuestras generaciones, todo aquello que venimos haciendo pensando que está en lo correcto, pero no es precisamente lo correcto. Y esto es en todos los aspectos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, de reaccionar, de los hábitos. Dios quiere cambiarnos, hermanos. El Señor no vino a dar la vida en la cruz del Calvario para darnos salvación solamente, sino para renovar nuestras vidas, para restaurar nuestras vidas. Él no nos quiere cambiar a medias. Él quiere cambiarnos totalmente a su vida y a mi vida. Él quiere cambiar nuestras generaciones. Él quiere cambiar el rumbo de nuestras vidas, hermanos. Que si nuestros familiares fueron de una forma, pues gloria a Dios lo que fueron ellos. Pero el Señor nos da la oportunidad de que hoy, en el presente y en el futuro, seamos renovados por el Señor. Que veamos la gloria de Dios manifestándose no solamente en nuestras vidas, sino en nuestros hijos, en los hijos de nuestros hijos, en nuestros bisnietos, en nuestros tataranietos, hermanos. El Señor quiere bendecirnos de gran manera, pero todo depende de usted y de mí. Si queremos obedecer al Señor o queremos dejar que Dios obre a medias en nuestras vidas. Porque si dejamos que obre a medias, hermanos, en nuestras vidas, después empezamos a hacer cosas que no están agradables delante de Dios. Y después nos preguntamos por qué hacemos cosas que no están bien. Porque no le entregamos a Dios todo lo que nos estaba estorbando. Y cuando no le entregamos las cosas que nos estorban, lo volvemos a repetir. Y lo volvemos a repetir. Y no solamente nosotros, sino nuestros hijos también lo van a volver a repetir si ellos también no toman la decisión de cambiar su historia. Grande nuestro Dios. Dice versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros. Dice, hablar la verdad con cada uno con su prójimo. Hermano, si usted o yo le mentimos a las personas, no le estamos mintiendo a cualquier persona, le estamos mintiendo a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. Imagínense que nosotros, el Señor nos hace ver la situación de nuestra vida personal, pensando que como así se actúa en el trabajo se pelean por los puestos, se envidian, se hacen hasta brujería ya,
Y pensamos que esas actividades también las podemos hacer nosotros en nuestra familia, con los hermanos en Cristo, pensando de que Dios nunca, que la gente no se va a enterar, que la gente nunca va a saber las malas intenciones que podemos tener en nuestro corazón engañoso. Pero el Señor, hermanos, nos da oportunidad de cambiar, nos da oportunidad de ser diferentes, grandes, alabado sea nuestro Dios para siempre. Entonces, nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo, cada quien con sus funciones, con su tarea, con sus ministerios, con sus dones. Al final todos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, si yo quiero dañar a mi hermano en Cristo, estoy dañando al cuerpo de Cristo, estoy dañando al pueblo de Dios, estoy dañando por el pueblo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Entonces realmente al final no lo estamos haciendo con nuestro hermano ni con nuestra hermana, sino lo estamos haciendo ¿contra quién? Contra Dios mismo. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Dice versículo 26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Humanamente los podemos enojar. ¿Quién no nos enoja, verdad? ¿Quién no se enoja fácilmente o quién no se enoja a veces de tanto esperar y aguantar y aguantar? Llega un momento que uno se enoja y empieza donde ya no aguanta más. Gracias, hermano. Ya no aguanta más. Pero el enojarse en sí no es malo, porque alguna frustración podemos tener en un momento de nuestras vidas. Lo malo es que el enojo se apodera de nosotros, que la ira se apodere de nosotros. Y a veces también nosotros, hermanos, venimos de nuestras familias que eran de esa manera, de forma de enojo, de la ira, que cuando llega el momento de la ira, a veces hacemos muchas cosas que después nos arrepentimos, decimos muchas cosas que después nos arrepentimos, y ay, ¿por qué lo dije? Y no lo quería decir, ¿verdad? Que no nos ha tocado. Perdóname, es que no quería decirte eso. Pero a veces por esa mente, hermano, porque el enojo y la ira nos lleva a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir. Y hay personas que a veces a raíz de la ira llega un momento que llega a hacer hasta más maldad a las personas, incluso a sus seres queridos, porque a través de la ira la persona se ciega y ya no sabe qué es lo que está haciendo, sino la ira lo lleva a hacer locuras, incluso contra sus propios, a las personas que ama. Imagínense a las que no ama. Por eso debemos de estar atentos reconocer cuando nos gana el enojo, hermanos, cuando nos quiere ganar la ira, sobre todo cuando hemos detectado que veníamos de familias que así actuaban, situaciones que pasamos en nuestra vida desde la niñez hasta el día de hoy, que nos ha provocado a enojarnos con todo mundo, a pelear con todo mundo. Y eso no es agradable delante de los ojos de Dios. Pero el Señor nos da oportunidad de decirme, como nos dice en esta hora, entrégame tu enojo, entrégame tu ira. Todo eso que te provoca la ira, el enojo, entrégamelo. Y usted y yo podemos decir, Señor, te entrego la ira, Señor. Ya no la quiero más en mi vida. Ya no quiero más enojo. Señor, pues sé que me enojo y me puedo enojar otra vez, pero ya no quiero que eso controle mi vida. Y el Señor, ¿usted cree que le va a desechar su oración o a mi oración? No, el Señor está atento a nuestras oraciones. Él está atento a que le entreguemos, renunciemos, rechacemos eso que nos está estorbando en nuestra vida. Y cuando el Señor nos ayuda, hermano, cuando nos queramos volver a enojar, que le digo, podemos volver a enojar, pero que ya no nos controle la ira, ahí es cuando usted, no, Señor, yo ya había renunciado a la ira, yo ya había renunciado al enojo, no voy a permitir una vez más que me gane. Y ahí es, hermano, cuando vemos la mano de Dios, que el Señor nos da la fortaleza, la paz necesaria para actuar. Alabado sea nuestro Dios para siempre, hermanos. Luego dice, versículo 27, y ni deis lugar al diablo, hermanos. Si nosotros, ¿cómo es que le podemos dar el lugar al diablo?
es de la misma manera que no queremos reconocer nuestras fallas, que le permitimos al enemigo que haga y deshaga con nuestras vidas, con nuestras emociones, en nuestra vida espiritual. Si nosotros nos descuidamos, le estamos dando cabida al enemigo. Y el enemigo no le va a preguntar si usted quiere o no quiere, hermanos. No nos va a preguntar. El enemigo va a querer actuar para que usted y yo empecemos a hacer cosas que antes hacíamos. Empecemos a actuar como nuestra familia actuaban. Empecemos a dejar que las emociones se apoderen de nuevo una vez con nuestras vidas, como lo hicieron con nuestros familiares. Gente que tal vez estaba siempre en desánimo, que estaba no queriendo hacer nada en la vida. Y todo eso, hermano, venimos arrastrando porque a veces actuamos igual. Es que mi mamá, yo siempre miraba que mi mamá lloraba, yo siempre mi mamá que veía que siempre estaba en depresión y durante muchos años estuvo así. Y quiere decir que yo también soy igual. Y no la creemos, hermano. No la creemos. El enemigo quiere que usted y yo no la creamos, pero no. El Señor vino a traer libertad, gozo a nuestras vidas. Él vino a darnos fortaleza. Él vino a renovarnos completamente, hermanos. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Hay libertad en nuestro espíritu, hay libertad en nuestra mente, hay libertad en nuestras emociones. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Luego dice versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjese la importancia de ayudar a los necesitados, ¿verdad? Pero aquí dice, el que hurtaba no hurte más. Y le puedo dar más ejemplos para usted y para mí. Como diciendo, el que engañaba, ya no engañe más. El que envidiaba, ya no envidie más. Amén. El que mentía, ya no mienta más. El que traicionaba, ya no traicione más. El que adulteraba, ya no adulte más. El que fornicaba, ya no fornique más. El que practicaba la brujería, ya no la practique más. El que mataba, ya no lo practique más. Y no solamente en físicamente, como usted sabe, la palabra de Dios dice que cuando nosotros decimos palabras de menosprecio, de fauto a las personas, es como si estuviéramos haciéndolo. Y a veces nosotros, nuestros padres tal vez, o alguien nos menospreciaba, decíamos que no valíamos nada y que no íbamos a hacer nada en la vida. Y nosotros volvemos a repetir lo mismo y se lo decimos a nuestros hijos, incluso a nuestro esposo, hermanos. Tú sin mí no eres nadie. Tú si te alejas de mi vida, no vas a hacer nada en la vida. Nadie te va a amar como yo te amo. Fíjese la manipulación, ¿verdad? También de la misma manera, el que abusaba ya no abuse más. Y eso es en todos los aspectos. El que manipulaba ya no manipule más. Entonces, etcétera, etcétera, hermano. Entonces el Señor no quiere que hagamos las cosas, hermano, que cualquier persona que no tiene Cristo hace en su vida. Para las personas que tal vez hubiese personas que no saben qué significa adulterio o fornicación. Fornicación es que dos personas tengan relaciones sin estar casados. Adulterio es cuando las personas que están casadas tienen relaciones con otras personas, independientemente si esté casado o no, pero eso se llama adulterio. Y a veces, hermano, también esas situaciones de la familia, tal vez su padre o mi padre o no sé, nuestra madre o alguien, tal vez practicaba eso, hermano, y usted en su casa miraba eso que era normal, usted miraba la agonía que estaba así, los pleitos, las contiendas. Y hay gente que dice, no, ya no quiero eso en mi vida. Yo no quiero volver a cometer los mismos errores que cometieron mis padres o mis bisabuelos, sino yo quiero hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí, que diga, yo quiero hacer las cosas diferentes. Y el Señor, hermanos, con todo gusto nos va a ayudar a librarnos de cosas del pasado. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Señor es maravilloso con nosotros, hermano. Y aquí, hermano, no nos podemos dar cuenta que nunca vamos a poder decir, es que Dios no me quiso ayudar. Es que Dios sabía que yo batallaba en esta área, pero nunca me ayudó.
porque sería mentira, hermano, porque Él siempre está interesado en ayudarnos. Él siempre está interesado en cambiar nuestro matrimonio, en nuestros hijos, en nuestra forma de ser. Todo es de que si usted y yo queremos, porque el Señor nunca nos va a obligar a hacer algo que no queramos. El Señor nos invita diciendo, mira, fulano de tal, esto te está estorbando en tu vida, en tus emociones, en tu vida espiritual. ¿Quieres cambiarlo? ¿Quieres ser diferente? Y ahí es cuando usted y yo vamos a decir, sí, Señor, reconozco que está mal y quiero cambiarlo. Quiero ser diferente. Y el Señor nos va a ayudar, hermano. El Señor no nos suelta. Lo dice versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Fíjese, hermanos, también nuestra actitud. A veces podemos llegar a decir cosas que no están bien, por el enojo, por el momento de situación, se prestó por frustración o algo, pero también debemos de tener cuidado cuando nosotros hablamos a los demás. ¿Quién no ha dicho cosas que no debemos de decir, verdad? Pero el Señor nos quiere ayudar. El Señor quiere cambiar nuestro vocabulario. El Señor quiere cambiar nuestras malas intenciones, nuestros malos pensamientos. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos contristecer al Espíritu Santo? Haciendo cosas que no le agradan al Señor, actuando de una forma que no hemos de actuar. Y somos humanos. No podemos decir a alguien de aquí, no, es que yo nunca he contristecido al Espíritu Santo, porque de una forma u otra lo hemos hecho. La diferencia es que nos reconocemos nuestra falla y tratamos de cambiar, tratamos de hacerlo diferente. Entonces, si nosotros, hermanos, llevamos a entristecer al Espíritu Santo, es porque realmente no queremos cambiar, hermanos. Es porque realmente no queremos reconocer nuestras fallas, no queremos reconocer qué es lo que tenemos que cambiar, y no solamente lo hacemos una vez, sino lo hacemos una y otra y otra y otra vez, hasta que se nos cansamos. Y eso quién sabe. Pero todo depende de usted y de mí, si no queremos contristecer al Espíritu Santo de Dios. Y no estamos haciéndolo contra quien sea, hermano, cualquiera. No lo estamos haciendo contra el presidente, no lo estamos haciendo con el comandante o el maestro o el dueño de la empresa. Lo estamos haciendo contra el Espíritu Santo de Dios, que está aquí con nosotros. Con lo cual fuiste sellado para el día de la redención, hermanos. Fuimos nosotros marcados por el Espíritu Santo, bautizados por el Espíritu Santo, y es la importancia de no solamente quedarnos en ser bautizados, sino también ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo constante. A veces pensamos de que no, es que Dios, me acuerdo cuando el Espíritu Santo me bautizó y me llenó durante un tiempo, sentía la presencia de Dios, era usado por Dios, pero ahorita ya es otro tiempo. Ahorita ya no siento tanto como antes. Ahorita ya no siento, ya no sé si está el Espíritu Santo conmigo o no. Ahí es cuando usted y yo vamos a decir, no, quiero ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios lo que hizo conmigo en años atrás, que usted y yo podamos decir, sino, Señor, yo quiero más de ti. Quiero ser más lleno del Espíritu Santo. Quiero que me sigas usando, Señor, con los dones que me has dado. Quiero seguir, Señor, afilando los dones que me has dado, porque todo eso, hermano, es para edificación los unos a los otros, para el pueblo de Dios. El Señor está buscando hombres y mujeres valientes que digan, Señor, heme aquí, Señor, úsame a mí, usa a mi hermano, a mi vecino, pero también a mí, Señor. Haz lo que tengas que hacer a través de mi vida. Quiero ser de bendición a otros. Quiero que tu nombre sea glorificado en todo lugar, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en las calles, donde sea. Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado a través de mi vida. Yo quiero ser un vaso de honra para ti, Señor. Y el Señor está buscando, hermano. Y la gente la que está como que muy escondida parece,
Esa es la que el Señor está preparando, hermano, para lo que viene. Porque el Señor se va a glorificar a través de esas personas. Aquellas personas que como que estaban muy calladitas, como que no eran muy vistas, el Señor las va a honrar y las va a levantar. Y va a decir, estos son mis hijos amados. Y yo los uso porque yo quiero. Porque yo tengo gracia sobre ellos. No porque lo merezcan, no porque sean perfectos, sino porque a mí me place usarlos. Qué hermoso es nuestro Dios, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Señor, que a pesar de las situaciones, el Señor nos usa, nos levanta y nos usa para hacer de bendición a otros. Alabado sea nuestro Dios para siempre. Versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, estamos por terminar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería y maldicencia y toda malicia. Fíjese todo lo que nos tenemos que quitar, hermanos, porque el Señor conoce al ser humano. El Señor conoce nuestras vidas, ¿verdad? Cada uno sabe en qué estamos fallando, pero dice, quítense todo eso, toda malicia. Aunque venga el enemigo a plasmarnos malos pensamientos, aún así tenemos la autoridad de decirle, no, esos pensamientos los desecho de mi mente. No los quiero más, ni voy a dejar que me hagan nido, porque si yo permito que me hagan nido, después voy a empezar a actuar, porque cuando el Señor dice, aquel que mire a una mujer para codiciarla ya pecó. ¿Sabe por qué hace el Señor eso, hermanos? Porque Él sabe que antes de que usted y yo actuemos de una forma, primero lo pensamos, primero lo maliciamos en la mente. Empezamos a trabajar ahí, y llega un momento cuando ya llegamos y lo hacemos. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos acá. Ya hacerlo físicamente ya lo de menos. Por eso dice el Señor, desde ahí, ten cuidado, desde tu mente, de mi mente, tengamos cuidado lo que pensamos. Tengamos cuidado, hermano, de las personas que nos hablan cosas que no son agradables delante de Dios, porque si no, vamos a empezar a actuar como ellos. Y ahí no vamos a poder decir, Señor, ¿por qué lo permitiste? No, el que permitió fue usted o yo. Somos los que lo permitimos. Y el enemigo nos podrá poner la tentación que queramos, la que quiera, pero al final el que hace las cosas, el que toma la decisión es usted o yo. No el enemigo, no el vecino, no el compañero de trabajo o la compañera de la escuela. No, el que toma la decisión de hacer las cosas es usted o yo. Y dice versículo 32, póngase de pie, hermanos, por favor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, ¿verdad? ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha perdonado, hermanos? A todos nos ha perdonado. Tenemos que perdonar por nuestras emociones. También tenemos que hacer las cosas cuando sea necesario. A veces hay que actuar más que perdonar. A veces hay que hacer más cosas por el bien de los demás. Y el Señor tiene el cuidado de todo, hermanos. El Señor se glorifica de gran manera. Hay cosas que venimos arrastrando de generación, a veces por falta de perdón, situaciones que pasó en su familia, situaciones que pasó, abandono, menosprecio, rechazo. Tal vez usted o yo pasamos por padres que nunca nos amaron, o que estaban pero nunca nos demostraban amor, afecto, y venimos así creciendo, hermanos. Y venimos actuando como ellos actuaron. Pero en esta hora, hermanos, el Señor quiere renovarnos, como dice el versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice el Señor en esta hora, donde dice, renovate. Renovémonos, hermanos. Dejemos que el hombre nuevo sea renovado, hermanos. Seamos nuevos en el Señor, en el espíritu, en nuestra mente, en nuestra forma de ser. El Señor en esta hora, hermano, quiere que usted y yo renunciemos
a todo aquello que venimos arrastrando de nuestra generación. Incluso a veces son los espíritus que nos atormentan, nos perturban de generación, que tenemos que decirle: no, ya no más. Ya no más vas a tener el control de mi vida. Ya no más vas a tener el control de mi familia. Renuncio a ti. Renuncio a ti, a todo aquello que me ha perturbado mi vida, mi corazón. Y el Señor en esta hora, Él traerá libertad y sanidad y restauración sobre nuestras vidas. Yo quiero invitarle en esta hora, si quiere pasar al altar, hermano, véngase con su familia. Véngase, no se quede allá atrás, véngase, no va a pasar nada que usted no quiera. Vamos a presentarnos delante de Dios en esta hora. Vamos a presentarnos delante de Dios en esta hora y le podamos decir al Señor: Señor, aquí estoy contigo, Señor. Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mis pensamientos, tú conoces lo más profundo de mi ser. Pero tú, Señor, has tenido gracia y misericordia sobre mi vida, sobre mi familia. Señor, aquí estamos por ti, Señor, porque has tenido misericordia sobre nuestras vidas. Nos has ayudado hasta el día de hoy, Señor. Tal vez no hemos obedecido al 100% de tu palabra, pero aquí están nuestras vidas, aquí está nuestro ser. Señor, mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed de tu presencia. Señor, que usted y yo, hermano, podemos ir al Señor: Señor, yo renuncio a todo mi pasado. Renuncio a todas las cosas de generación. Que usted, como me puede decir con sus propias palabras: yo renuncio a todo aquello que arrastra de generación mi vida. Formas de ser, actitudes, actividades, todo, Señor, te lo entrego a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, Dios. Si alguien quiere más pasar, hermano, véngase con su familia. Mire, aquí vamos a estar juntos en esta hora. Gracias, Señor, porque sabemos que en ti podemos encontrar el refugio, en ti podemos encontrar libertad, en ti podemos encontrar sanidad, Señor, sanidad del alma. Todas esas heridas que hicieron contra nosotros, Señor, todas esas heridas que hicieron contra ti, el Señor quiere traer libertad a tu vida. Él quiere sanar toda herida del alma. Tantas cosas que no entendías cuando te dañaron. Tantas cosas que decías: ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué no le pasó a otro? Pero desgraciadamente tenemos libre albedrío y tomamos malas decisiones. Nuestras familias toman malas decisiones. Gracias, Señor Jesús.